Ya tenemos unas cuantas personas. A ver, esperemos un poquito más. Buenos días. Mientras se une la gente, no sé si hay alguna duda o consulta respecto a el proyecto con el que están trabajando, si se han encontrado con alguna dificultad o sé. Hola, profe. Hola, Tenía una duda si podía hacerle una consulta sobre la revisión del certamen o va a dar otra oportunidad o otro para la consultarle. revisión del certamen. O sea, para revisar algo del certamen. Sí, 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 Si podía aprovechemos. hacerlo ahora. Sí, el tema ¿Puedo que compartir alcanzamos. pantalla? Deme un segundo, le permito. Eh, Deme un segundo. Aquí es Advance. Listo. Dele nomás. Ok. Eh, Aquí está. ¿Se me ve la pantalla? Sí, Ya. Mi duda era acá en el primer problema. ya. De que usted aquí me pone que no entiende que está bien explicado. Aquí la primera pregunta que me tengo que explicarse es su problema optimal. Ujú. Y yo el razonamiento que utilice es exactamente el mismo que usted utiliza en el video, en la clase. Ya, pues, ese es el problema, que no es el mismo problema. No, po, es que no es no es exactamente lo mismo. El razonamiento es el mismo. Es que, a ver, mire, vamos a tratar de entenderlo. Ujú. Dice, eh, recuerde, esto la, es La el primera del certamen. El, camino ujú, que deba tener todos los elementos. Entonces usted dice, C es el camino de menor costo que pasa por todas las ciudades. Ya que claro, porque C pasa por es un todo. subconjunto de aristas y no existe Ujú. Z, ya. Entonces, etcétera, etcétera. Si G, No hay un camino más chico, si según lo que entiendo. G' el Ujú. camino de menor costo que soluciona el problema. ¿Qué quiere decir con esa frase? G' no Esto, es el camino de menor costo que soluciona el problema. Me imagino que G' es una subparte del grafo general. sí. Entonces, ¿por qué le llama el camino de menor costo que soluciona el problema? Ahí no entendí esa parte. ¿Qué quiso decir ahí? De esto mismo, de que es un subproblema, o sea, es Es un subproblema, pero no es el o camino sea, de menor costo. es el subgrafo Ya, que pasa por todo esto, es la solución ideal. ya, O sea, pero no yo está, ya este camino no existe, me refiero a que sí, es pero es un que eso no grafo está dicho ahí. que Está dicho G' el camino menor costo que soluciona el problema. No, pues entonces G' es el G' es un subgrafo de, ya, subgrafo de G, es un ya. subconjunto de Entonces G. G' es subconjunto de G, ya, ok. Ujú. Y llamando R al camino de menor costo perteneciente a G', R es Claro, subconjunto de C. de C. Eh, ¿Dónde está el argumento de por qué es el subconjunto de C? Tiene que estar el Acá argumento. mismo. Obviamente, eso es una captura de pantalla donde yo explico en detalle, hablando, cómo se soluciona. Lo que pasa es que usted acá tiene que escribir por qué lo es. No puede simplemente decir lo es. Ahora, cuando es extremadamente obvio, puede ser. En este caso, no es extremadamente obvio que lo pertenezca. Tienes que explicar por qué lo es. En otros casos, si se explica bien, tiene sentido, pero acá no, o sea, está diciéndome básicamente, demuestra que es superestructura optimal y usted me dice, bueno, lo es, está bien, es correcto, pero ¿y por qué? No, porque yo le digo, es el subgrafo ideal del otro grafo, por ende, subgrafo es un subconjunto del grafo y diciendo que este es el camino ideal, eso significa que este camino ideal es subconjunto del camino ideal. Sí, pero ¿y por qué Eso, no? ¿Por por qué sí y ende, por qué no? No está dicho, pero esa es la entiéndame, no razón, está ¿o no? explicado. Usted está afirmando algo que es cierto,
pero no lo está demostrando ni tampoco mostrando un argumento de por qué lo es. Además de que tiene una afirmación que está errada. La omití, obvio, yo dije ya, esta afirmación da lo mismo, pero aquí lo que me está diciendo es, demuestra que tiene subestructura optimal. Usted me dice, la definición de subestructura optimal es esta y la cumple. No es Ujú. suficiente, me tiene que decir por qué la cumple. No está dicho. Ya. Ya, bueno, ok, muchas gracias. Ese es todo el... Claro, eso es era mi duda, ¿no? Porque, o sea, claro, la otra, en la opción B estoy ok, es la otra perfecta, y aquí entiendo que no entendí bien cómo resolver el problema. Pero esa era mi Es, duda, ¿no? sí, como le digo, le faltó... claro, porque, por ejemplo, uno no puede llegar y partir el problema acá y decir que hay un punto medio, como la mayoría de sus compañeros trató de argumentar, porque el punto Ujú. medio separa el problema no tan en dos, porque acá como tiene que pasar por todos los subelementos, entonces hay un tecnicismo muy delicado que se tenía que explicar, porque no es Mm, tan obvio como decir, sabe que lo cumple, tal cual como está en mm, la pauta. o- ok. Y yo pensaba que sí lo cumplía, pero ok. O sea, lo cumple, el punto es que tiene que demostrar que lo cumple. O No, sea, no basta con yo pensé que con esto afirmarlo. te estaba demostrando que le cumplió. No, pues porque eso Mm, no es una demostración. Aquí quizá, eh, bueno, normalmente cuando tenemos tiempo, cuando estamos de manera presencial, cuando tengo más de 40 minutos por clase, me dedico un poco de tiempo al principio, volver a ver cómo se demuestran las cosas matemáticamente. Sé que no tiene nada que ver con o sea, no es que no tenga nada que ver, tiene todo que ver. El punto es que no es contenido del curso, pero es algo necesario. Y esto es una base de una demostración. Uno no demuestra simplemente diciendo que se cumple. Uno tiene que quedar que bajo toda duda ujú. el argumento es suficiente para yo decir, no puedo decir pero. En este caso sí puedo decir pero. Claro, usted me tendría que decir, no, ¿sabe qué? Lo que usted está diciendo es falso porque, y una pequeña explicación y me quedaría totalmente claro. En este caso nos falta ese detalle. Pero lo que usted dice es cierto, es totalmente cierto, pero no es suficiente para resolver el problema. No, ok. Eh, creo que entendí, pero igual Sí, o no, sea, lo que no tiene que es. entender básicamente es que si yo le digo, demuéstreme que uno más uno es 2, ¿qué haría Ujú. usted? Decirme, bueno, uno más uno es uno más uno es igual 2. Eso me puso usted. Mm, Y lo que tiende que hacer es, los axiomas de la matemática dicen que si tenemos cero y le añadimos una unidad, eso pertenece a los naturales y empieza con un argumento un poco más larguito, ¿me entiende? Porque no, no basta con simplemente afirmar algo que es cierto, hay que demostrar que algo es cierto. Y eso es lo que más o menos hemos estado tratando de hacer. El punto es que, como le digo, de repente quizá debimos habernos dedicado un poquito más de tiempo al principio del semestre en recordarles cómo se demuestra matemáticamente. Es por eso que estaban los videos claro, del sí, índice de esto yo proporción lo saqué donde... con las clases, o sea, lo fui entendiendo y estudiando con las clases. Y Sí, por claro. eso yo Pero bueno, utilicé como esa misma, porque era el mismo estilo de pregunta y usted, para demostrar que es suboptimal, utiliza esos argumentos y dice que es demostración suficiente. bueno, pero ¿entiende la Pero no. demostración que estaba en la pauta? El... Sí, porque técnicamente es lo mismo del video, pero demostrado de otra manera, No, ¿no? Pero es lo no es lo mismo. mismo que está en el video, por eso le pregunto. ¿Entiende la demostración de la pauta? Mm, sí, Seguro. Porque creo. la clave de esto es que usted tiene que dejar bien argumentadas ciertas cosas. En el caso, para los que no lo entienden, en todo caso esto lo digo, en el caso de este problema,
es definir bien cuál es el subproblema, cuál es el subgrafo G'. Ujú, En sí, este caso, el subgrafo' son nodos que son parte de este camino que están conectados entre sí. Entonces, si yo tengo un subgrafo y está ahí con una conexión que conecta todos esos elementos en el camino óptimo, ujú, entonces asumo de que no existe otro camino óptimo, de que este no es óptimo y existe otro. Si es que existiera este otro, que es más óptimo supuestamente, y conecta todos esos nodos, entonces yo cambiaría ese subcamino en el camino general y obtendría una solución más óptima, lo cual sería una contradicción porque quiere decir que mi nuevo camino sería más óptimo en total, lo claro, cual sí, contradice que yo dije que el camino era más óptimo. Ese pequeño detalle, si me hubiera claro, eso lo tengo cualquiera puesto, de pero los no dos, con esas palabras, por decirlo claro, así. cualquiera de esos dos argumentos, si me hubiera definido bien cuál es el G', porque el G' no es cualquiera, porque de hecho, si usted elige un G' cualquiera, este problema no funciona. Ujú, Tiene que ser un G' especial. En todos es especial. Pero claro, resulta que en algunos casos, como en el algoritmo de Prim, resultó ser justo el que usted tomó, que da lo mismo en ese. Pero en otros que vimos en clases no daba lo mismo. Nosotros teníamos que tener cuidado con elegir el subproblema contenido en la solución. Entonces, claro, eso es lo que faltó, porque fíjese, lo voy a hacer acá porque quiero que quede claro, que si usted tiene un camino, ya, un camino, uy, ¿qué pasó? Ahí sí, ¿por qué me dibuja de repente unas líneas que no quiero? ¿Qué pasa? Ya. Ya, hice un camino y voy a añadir otra conexión, por ejemplo, por acá, y voy a añadir una conexión aquí. Ya. Entonces, ahí tenemos un grafo cualquiera, y obviamente yo digo el camino eh, más corto que une todos, supongamos que sea este. Obviamente, aquí falta ponerle valores para que efectivamente sepamos cuál es el más corto, pero asumamos que es ese. ujú, Asumamos que es ese. Entonces, usted dice, bueno, elijo un subgrafo, y yo digo, ya, ok, imaginemos que el subgrafo que usted elige es este y este nodo. ujú, Y este. Ya, esos tres. Es un subgrafo. Entonces, este subgrafo que tiene estos tres nodos, ¿cuál es el camino mejor que une los tres nodos? Entonces usted me dice que claramente no existe, o sea, tendríamos que poner a este, porque no hay ujú, otra forma de unir esos tres nodos. Y ese que acabo de marcar con verde no es parte de la solución general. Entonces, ahí el subcamino, el subgrafo que elegí no es un subgrafo que es parte de la solución. Por eso es que hay que tener cuidado con la definición. Dice, ¿es subestructura optimal si la solución óptima contiene las soluciones óptimas de los problemas que incluyen a la solución óptima? Esto que acabo de marcar no es un problema que incluye la solución óptima porque no están conectados entre sí. Un subproblema sería, en este caso, estos tres nodos, porque están conectados entre sí. Se ujú. fija que hay un tecnicismo que tenía que... No es tan simple como llegar y afirmarlo en este caso, por lo menos. O sea, no, claro, claro que no, pero igual, como que tengo, no sabría decir, pero por último, que algo, ¿Alguna algo, decimita, dice usted? algo claro, Ya porque tengo, no me hagámoslo, dan hagamos. básicamente nada en eso ahí. ¿Cuánto te costaba ese problema? A ver, 4 creo que eran cuatro tengo. puntos y no le puse nada. No Y me esa primera puso parte costaban 2. dos. ¿Y qué nota tiene usted? Disculpe si es mucho preguntar. El nombre, Bastián Candia, Candia Castro.
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bastián Castro, denme un segundo que está cargando esto. Esto no lo están viendo ustedes, ¿cierto? El archivo se llama Candia Riquelme por No, tranquilo. Tranquilo. Bastián Cas- Castro, Castro. Candia Castro. Candia, ya, Candia, 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 Candia. Ah, pero a usted no le fue tan mal, pues. No, pero Ya, ahí, ok. ahí está como donde tenía mi Mire, mire, le voy a dar 5 en décimos, control. Ah, ok, porque la afirmación es correcta, pero le falta. ¿Ya? claro. Ya, Ok, entonces, dígame, profe. ¿alguna otra duda, consulta, acotación, lo que sea? Si no, bueno, aprovechemos de hablar un poco. Yo, profe. ¿Hello? Dígame. ¿Puedo compartir, no es cierto? Sí, claro, creo que aún tengo permitido que todos compartan. Ah, ya. Sí, es cortito. Pantalla. ¿Dónde está? Aquí. Compartir. ¿Se ve, no es cierto? Está cargando. Ya, ahí lo veo, dígame. Ah, ya. No, era aquí, era aquí. Aquí. No, es una nota cortita. Es que ¿Ya? aquí nos puso como nota de que lo que se repite son los caminos, no los nodos. Es la 1C. Y. Sí, sí, correcto. Tenga cuidado, claro, porque un tecnicismo, porque, eh, a ver, esta es la respuesta, la pregunta C, la parte C, que estábamos hablando de los superpuestos, porque obviamente, incluso en la solución óptima, usted va a repetir nodos y se Claro. supone que ahí la solución óptima es una bajada directa hasta la solución. Entonces, las soluciones no son nodos, las soluciones son caminos. Es un tecnicismo, un pequeño detalle, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que yo Eh, busco, claro, las subpartes de la solución son caminos. claro, es que eso quería llegar, es que quizás no lo expliqué de la mejor forma aquí, yo redacté esto por lo menos, Ya, a ver, y déjeme, a lo que me quería referir era justamente eso, porque dice, en estos casos se puede mostrar que en nuestro espacio de búsqueda existen distintos caminos, eso quería claro, referirme primero, pero con nodos que se usan de más de una vez, pero los nodos los mencioné solamente como puntos de referencia, onda, porque por ejemplo aquí tenemos el nodo C, el B y el D, y esto es como otro ejemplo de un camino. Entonces, como ah, la referencia de que el camino va hacia allá. A eso quería llegar. espere, deme un segundo, Ok. deme un segundo. Me acabo de recordar algo. Candia, ¿cuál era su compañero? Para que no se me vaya. Riquelme, Riquelme, Riquelme. Riquelme, Riquelme, Riquelme. Es que si Es no de es de la se otra me va a sección. olvidar. Si no se me va a Sebastián olvidar. Riquelme. Ya, ahí ya lo actualicé. Ok, Eh, gracias, profe. ya, disculpa Felipe. Ok, mira, sí, sí, ok. Yo creo que te puedo entender. ¿Por qué? Porque aquí que lo leo, tú dices CD y en el otro ciclo tienes ABCD. Entonces se repite la CD y ya, ok, podría ser. Podría ser. ¿No te puse ningún punto por esa parte? Exacto. O sea, aquí no menciona ningún punto, por lo Ya, menos. y en el de abajo, Al final dice dos. 2 puntos. Y sube un poquito, sube un poquito. Ahí, a ver, dice, eso está correcto, ya, sube un poquito. Y ahí dice, cuidado que puede, claro, desconéctense. Claro, la argumentación está bien, pero es que te faltó un detalle ahí y te puse 2 puntos. Y tú eres Valenzuela. ¿Con quién lo hiciste? Con Aaron Muñoz. Con Muñoz. Muñoz. Entonces tenemos a Muñoz Aaron. Ahí está. Ya. Mm, no, ya. Ok, ok. Entonces, sí, esa es correcta porque, y dices que te creo el argumento, entonces es un punto completo más. Entonces, Aaron Muñoz y ustedes Valenzuela. Sí. Valenzuela. Ya. Es un punto completo más porque esa vale un punto. Ya. Muchas Ok. gracias. Vale, gracias a ti. Ok, entonces, ¿tenemos alguna duda adicional? Yo, profesor, Sí, dígame. le voy a compartir pantalla. Comparta pantalla.
Yo tenía duda de la C, esta, ¿Ya? porque aquí nos puso que eso. Lo mismo que el anterior. Lo que tiene Claro, que decir, el argumento es que no es que se repitan nodos, sino que se repitan caminos. Usted pone, ya que dos caminos van a un mismo nodo, quiere decir que es un árbol. No es que dos caminos vayan a un mismo nodo, ese es el punto, ¿ve? Es que dos caminos generales ocupan el mismo camino, porque puede que dos caminos distintos vayan al mismo nodo en la solución general y no estoy repitiendo nada. Tiene que ocupar el mismo camino en distintas soluciones. La misma arista, por ejemplo, o las mismas dos aristas, no los nodos. Es un detalle técnico, porque lo que repito en términos de que construyo algo y después ocupo esa construcción, son caminos. no, ya, quedó ¿Sí? claro. Entonces, no sé si en su dibujo puedo ver yo eso, porque no lo entendí del todo. Entonces, aquí, creo que lo entiendo. Lo que hace es que usted está en el nodo B y se conecta al C, al A, y después del C también se puede conectar al A. Sí, Claro, ese no es el argumento. Lo que era es que si usted, por ejemplo, tiene el camino BCDW, también puede tener el camino ABACDB. Y se fija que la conexión CD es la que se ocupa dos veces. Porque ocupar un mismo nodo en este caso no estoy repitiendo porque el elemento básico de la solución no es un nodo, es una conexión, es una arista. De hecho, lo expliqué y por eso le puse tanto texto, porque en el texto decía que la solución eran un arreglo de aristas. Aristas. Entonces, no, el argumento lamentablemente aquí no se condice ni tampoco lo puedo sacar del ejemplo. era eso, ¿no, profesor? Ya, disculpe, pero no puedo, aquí no puedo hacer mucho. Ya, ¿alguna otra duda, acotación? Si no, vamos al contenido, ya que no nos quedan tantas clases, pero creo que vamos a andar bien por lo que vi en el contenido que nos queda. Ya, vamos a tratar entonces, sí, Tomás, Sí, buenas. hola, Una consulta chiquitita. sí, ¿Los que teníamos puntos era para esta evaluación o era sí, para otra? sí, están incluidas. Si usted Ah, ve, ya. las décimas deberían estar incluidas en en el notas.xlx, etcétera. Ya, muchas gracias. Ya. Entonces vamos. Cambiamos el paradigma un poquito nomás y vamos a hacer una nueva clasificación. Hasta el minuto nosotros no estábamos en particular revisando el certamen, sino que como resolviendo dudas y coincidió Diego que algunos de sus compañeros tenían dudas respecto a la revisión del certamen. Coincidió. Entonces, si usted tiene alguna, igual lo puede plantear, pero sí, no es que estuviéramos revisando. Tendríamos que verlo en detalle. Ya, ok. Deme un segundo. ¿Puede ser la próxima clase? Al principio de la próxima clase para no cortar. O en cualquier momento, me da lo mismo. Lo puede escribir como usted quiera. Ya, entonces. Nosotros hasta el minuto clasificamos los problemas según ciertas características para ver cómo se pueden resolver. ¿Cuál es una técnica interesante, conocida, que nos asegura resolverlo bien teóricamente? Pero no hay nada que nos diga si es que hay una forma más óptima, y eventualmente que a alguien no se le haya ocurrido nomás, técnica
de resolver el problema y ser más rápido. Entonces, ¿hay alguna forma de decir, sabe que este problema es así de rápido y no hay otra forma más rápida de resolverlo o es así de lento? Es aquí donde caemos en una nueva clasificación que se llama la clasificación por uso de recursos. Entonces, vamos a partir con un conjunto que se va a llamar el conjunto dtime. Dtime de la función f. El conjunto dtime de la función f se define como, mucha atención, los problemas P tal que existe M, que es una máquina de Turing, si se acuerdan del semestre pasado, determinista, siendo que P resuelve, no, P es un problema, no puede resolver nada. M, que es la máquina de Turing, resuelve el problema P, o sea, dado una entrada, M es capaz de decir si esta entrada pertenece al lenguaje de los problemas resueltos por P o no, usando, de hecho, es O. O de F, notación asintótica, tiempo. ¿Sí? Denle un segundo para que les entre la definición. Profe, Sí, ¿eso significa que como no se queda pegada en el cómputo? no tiene que quedarse pagado. Ujú. Este resuelve el problema, lo resuelve completo. Eso quiere decir que si, tengamos un ejemplo, si es que supongamos que tenemos un problema que conozcamos, el problema del camino más corto. Entonces, tengo el problema del camino más corto definido por un grafo y usted pasa un camino. Camino es la entrada. Hay una máquina de Turing que si usted le pasa este camino, le responde sí, ¿es el camino más corto? O no, este no es el camino más corto. No, eso no. Eso lo que hace es resolver, es comprobar si es el camino más corto. En este caso tendría que ser una definición distinta. Sería así. Voy a definirlo para que sea sí o no. Dado un grafo, existe un camino que es más corto que C kilómetros. Ese es un problema dicho de manera sí o no. Es mejor para este caso. Entonces, la máquina de Turing recibe como entrada el grafo y va a responder sí si el grafo admite un camino que es más corto que C kilómetros y no si es que el grafo no admite un camino que es más corto de C kilómetros. Eso es resolver un problema. ¿Sí? Sí, profe, ahí me quedó claro. Ya, perfecto. Ahora, usted dice, pero profe, ¿sabe qué? No me gusta esto. ¿Por qué? Porque, pucha, yo Turing ya lo pasé ya. Entonces, ¿para qué me tira Turing de nuevo? ¡Qué lata! Estoy con usted. No es la gracia. Entonces, vamos a ocupar un par de cosas interesantes. Primero, si M es una máquina de Turing y ocupa T de N tiempo, siendo N el tamaño de la entrada, entonces existe
una máquina universal U es una máquina universal. ¿Se acuerdan de lo que era una máquina universal? ¿O materia pasada, materia olvidada? Algo. Una máquina universal es una máquina que recibe la descripción de otra y la entrada y simula la máquina que le pasé la descripción. En otras palabras, es como un lenguaje de programación. Uno le pasa el código y lo compila. Es una cosa así. La máquina universal va a tomar TDN por, déjenme revisar acá que no quiero equivocarme, orden TDN multiplicado por el logaritmo de TDN. Eso. Entonces, no es tan distinto hablar en términos de universal. Lo que usted tiene en su poder, sea celular, computador, es una máquina universal. Así que si es que cambiamos la palabra de máquina de Turing a software, lo único que tenemos que tener en cuenta es que ocupamos esto más recursos, logaritmo del tiempo que ocurra, lo cual no es mucho. Eso es respecto a tiempo. Y también, si es que una máquina de Turing ocupa f de n espacio, entonces va a existir una máquina universal que va a ocupar orden de... Sí, efectivamente. F de n espacio al cuadrado. Eso tiene que ver con las multicintas. Entonces, efectivamente tenemos que, si hablamos en vez de máquinas de Turing, software, tenemos que tener estas dos pequeñas consideraciones. ¿Ya? Tanto como existe DTime, existe también el DSpace, DF, que se imaginarán, la definición es equivalente. Son aquellos problemas P tal que existe una máquina de Turing, vamos a seguir hablando de máquinas de Turing por ahora, que es máquina de Turing determinista porque es DSpace, Deterministic Space, tal que M resuelve P en, de nuevo este es orden O de F de N espacio. ¿Ya? Entonces tenemos DSpace y DTime, que son una forma de clasificar. Ahora, usted, prof, puede decirme que la clasificación es un poco arbitraria porque tenemos una F. F es una función. Entonces, ¿qué ponemos? ¿Una función lineal? ¿Una cuadrada? ¿Una logarítmica? Es un poquito arbitrario. Por eso es que podemos definir ciertos conjuntos que son, ¿cómo se llama esto? Cerrados respecto a ocupar modelos, o también son cerrados respecto a son cerrados bajo composición, no todos, pero la mayoría. Lo importante es que sean cerrados respecto al modelo. Y eso es muy importante. Así que, el conjunto más conocido es el conjunto P. ¿Ustedes han escuchado de los problemas P? Incluso hasta de repente en la tele lo han dicho, es un conjunto de problemas muy conocido. No sé si lo han escuchado por ahí.
Yo sí, los P y NP. Los P y NP. De eso estamos hablando. Los conjuntos de problemas P es la unión de los K, que van, los K son infinitos, desde 1 hasta infinito. Bueno, sin tocarlo. No sé por qué me quedó tan fea la K, lo voy a volver a escribir. Es la unión de los D-time de n elevado a k. En otras palabras, P son el conjunto de problemas que existe una máquina de Turing. Pero bueno, ahora podemos dejar de hablar de máquina de Turing porque como sabemos que lo que hace es que si M es una máquina de Turing que se demora T de n, entonces una universal como su computador toma tiempo T de n, orden, multiplicado por el logaritmo de T de n. Pero eso, obviamente, es un subconjunto de O de T de n si es que voy a escribirlo así. Voy a escribirlo así. Si nk, y esto es nk, entonces obviamente esto es un subconjunto de nk más 1. ¿Es así? A ver, multiplico por k el logaritmo. Sí, es así. Entonces, como esto lo único que hace ocupar otro modelo es a lo más subir el grado del polinomio en 1, da lo mismo el modelo computacional que ocupemos, puede ocupar un celular, su computador, un abaco, no, nunca tanto como un abaco, cualquier sistema de cómputo que se le ocurra, y el P no cambia en lo absoluto. Así que lo vamos a decir de esta manera. P es el conjunto de problemas que existe un software cualquiera que determinista, obviamente, que puede ser incluso computación cuántica. Incluso estamos hablando de computación cuántica, que resuelve el problema P usando un tiempo polinomial, de un grado de un polinomio cualquiera, pero es polinomial. Y usted dice, bueno, profe, y n log n igual, porque es O. Entonces, si ocupa n log n, es acotado por arriba por n cuadrado. Así que también está incluido. Son todos los problemas que podemos resolver más rápido que algún polinomio. Alguno, el que sea. Como anécdota, el problema de la factorización prima es extremadamente lento y por eso es que los sistemas de seguridad se basan en ello. Pero igual es un polinomio. Se puede resolver de manera polinomial. El problema es que el polinomio es de un grado muy alto, es como 8, 7 u 8. N elevado a 7. Es un número grande. Claro, no es una exponencial, pero es un polinomio grande. Entonces, si ocupamos un número muy grande para factorizar, es suficiente como para que se demore un poquito hablamos de un año por ahí puede ser, pero se demora lo suficiente para que romper la seguridad de un banco no sea tan fácil. ¿Mm? Y bueno, ahí entra la computación cuántica. ¿Puede ponerme presente en el chat, ya que se nos acabó el tiempo para dejar el registro? La próxima clase vamos a hablar de más clasificaciones, porque estamos con P. Vamos a hablar de P-Space, de X-Time, y ojalá alcancemos con NP. Y después, en las clases posteriores, vamos a aprender a clasificar problemas en algunos de estos conjuntos, que no es tan difícil, espero, pero tampoco es tan fácil. Así que nos vemos el miércoles. Cualquier duda, usted sabe, está abierto, correo, Discord, lo que usted quiera. Adiós. Adiós, profe, que esté muy Chao. bien. Ustedes igual. Profe, No sé tengo si va a una alcanzar. pregunta.